muchas gracias por participar. Para comenzar con este taller online del Observatorio de Logística y Distribución del Comercio Electrónico, quiero dejar con ustedes Yerka Yukit, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Hola a todos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este taller que queremos hacer. La Cámara de Comercio de Santiago y el Observatorio, el Centro de Logística de Transporte de la Universidad Andrés Bello. Ahí, Julio, a lo mejor te estoy diciendo lo pésimo. Estamos trabajando hace ya 3 años en el Observatorio de Logística de e-commerce con muchas informaciones y muchos aprendizajes en estos años que que hemos ido evolucionando. Y por otro lado, otro tema súper relevante es que la logística hoy en día se ha transformado en un elemento clave en el comercio electrónico, y hemos visto cómo este año, a raíz de la pandemia y el crecimiento del comercio electrónico, la logística ha sido un pilar fundamental y ha tenido que ir sorteando y reinventándose para entregar cada día un mejor servicio a sus clientes. Entonces, queremos hacer parar un rato, hacer un descanso y reflexionar, porque nos interesa en este observatorio que ya hemos ido construyendo de varios años, que está a disposición de todos los socios del Comité de Comercio Electrónico. Nos interesa ver con ustedes y trabajar con ustedes en una metodología que ahí Andrés, Julio y Eduardo han preparado especialmente para ustedes. Nos interesa ir trabajando con ustedes qué es la información que ustedes quieren estar recibiendo de aquí en adelante, en cuáles están dispuestos también a apoyarnos y a colaborar con nosotros para poder tener un mejor producto final que sea de utilidad para todos. Sabemos que este observatorio, que partió ya en Chile trabajando entre la Cámara y la Universidad, ahora ya lo están replicando en otros países de la región. Entonces también es importante cómo vamos liderando en este tema. Agradecer a todos los participantes que ya se sumaron y los que se van a seguir sumando durante esta mañana. La actividad que tienen desarrollada Andrés y Julio va a ser muy atractiva y muy dinámica, de manera de que todos van a poder participar. Y sin más, sin dilatar, quiero dejar con ustedes a Julio Villalobos, quien va a seguir avanzando con ustedes y Andrés en el proceso de esta mañana. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Yerka, por las palabras. Bueno, bienvenido a todas, a todos a este taller. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, si alguien me puede avisar si es que se ve la presentación. Sí, se ve súper Sí, bien. se ve. Perfecto. Bueno, la idea de hoy, tal como mencionaba Yerka, es que durante 1 hora y media aproximadamente profundicemos, miremos el desafío que tenemos todos quienes participamos en el ecosistema del transporte y distribución de carga vinculada al e-commerce respecto a qué tipo de información, de qué forma comprendemos la dinámica y la evolución del sistema de transporte y distribución de carga en los entornos urbanos, ¿no es cierto? Y particularmente la carga vinculada al comercio electrónico. La dinámica del día de hoy va a constar de una pequeña presentación de unos 10 minutos que voy a hacer yo, 10-15 minutos, para contextualizar este tema. Yo sé que algunos de ustedes ya han estado participando en nuestros talleres y también son colaboradores del observatorio y de los datos que ya de una u otra manera vamos a esbozar y presentar. Pero hay otros que no, que se están sumando. El despliegue del comercio electrónico ha sido realmente acelerado y muy explosivo, y por lo tanto se están sumando distintos actores desde distintas perspectivas. Entonces yo voy a hacer esta contextualización, después tenemos el taller en sí, en donde vamos a revisar 4 grandes grupos de indicadores para caracterizar y comprender el comercio electrónico en entornos urbanos, y ahí vamos a tener una participación dinámica con ustedes a fin de que ustedes puedan expresar qué tipo de información les interesa
contar qué información valorarías más de lo que significa la distribución o el desafío de la distribución de la carga en la ciudad, y por lo tanto vamos a ir evaluando y ustedes van a conocer los resultados de aquellos indicadores que mejor puedan reflejar el comercio electrónico. Y así también podemos y vamos a ir reflejando y recogiendo aquellos indicadores que ustedes quisieran que este observatorio levantara de forma sistemática. Entonces, yo voy a partir, les insisto, con una breve presentación de unos 15 minutos, 10-15 minutos para contextualizar. ¿Ah? Insisto, hay varios de ustedes que ya son colaboradores del observatorio, pero hay otros que se están recién sumando. Eso, ¿cuáles son las ideas centrales sobre las cuales nosotros queremos trabajar y sobre las cuales estamos haciendo todo este desarrollo ya hace años, como mencionaba Yerka? La logística es un elemento diferenciador para el éxito del comercio electrónico, eso ya es una realidad, muchos de ustedes la están viviendo, algunos la están agradeciendo porque ha sido un elemento diferenciador, positivo, hay otros que están sufriendo con esta dinámica, pero está claro que una vez que se superó el temor de la población por utilizar los medios digitales de pago, que en un comienzo era una de las barreras para el comercio electrónico, hoy es la logística. Son los servicios logísticos los que están generando las mayores dudas, los mayores conflictos, y también ha sido el principal motor de éxito para quienes han sabido resolver muy bien esta dinámica, ¿no es cierto? La eficiencia, eso como primera idea. La segunda, que la eficiencia de las operaciones, tanto en términos de reducción de costos, mejora en la productividad, y también los altos estándares de servicio están siendo ya una exigencia, una restricción de borde. Es decir, hoy ya no solo basta con tener una operación que cumpla con los requisitos del cliente, hay que cumplir con esos requisitos de los clientes de forma consistente, pero además eso debe hacerse con criterios de eficiencia y altas tasas de productividad. Eso como segunda gran idea. La tercera, y que las vamos a desarrollar ahora en las próximas láminas, es que ya además estamos en un entorno tan complejo, tan cambiante, que ya las exigencias de los clientes no solo están, sin lugar a duda lo están, pero no solo están en el cumplimiento de la promesa de servicio, sino que además hay una comunidad mucho más empoderada, mucho más consciente de las dimensiones ambientales y sociales de la sustentabilidad. También está siendo una restricción de borde, y los actores que están abordando a la vez del desafío de la excelencia en la operación su conciencia ambiental y mitigando sus impactos sociales, también están anticipándose hacia exigencias de ese tipo que los clientes que son usuarios de los sistemas de comercio electrónico van a requerir. Y por último, que voy a desarrollarlo un poquitito más adelante, es que nos enfrentamos en este momento a escenarios tremendamente volátiles, escenarios en donde la incertidumbre pasa a ser la característica fundamental de la dinámica de hacer negocio. Se le conoce en el mundo a esto como los entornos VUCA, por sus siglas en inglés, que son entornos volátiles, de alta incertidumbre, complejos y muy ambiguos. Por lo tanto, estamos en un momento, y muchos de ustedes, algunos con emprendimientos muy exitosos, están sabiendo integrarse a estos escenarios de manera muy dinámica, muy exitosa, capturando mercados, pero hay muchas empresas, muchas industrias que están tremendamente desafiadas, amenazadas por estos entornos, y ya se sabe, incluso ya tiene este nombre, tiene esta característica, los entornos VUCA, de que este entorno es más o menos permanente, es el entorno en que los negocios, los profesionales, las academias, los gremios nos vamos a mover en los próximos años. ¿Ah? Son cambios frecuentes, rápidos, significativos, de carácter impredecible, muy dinamizados por la tecnología y muchos factores que se ven afectados. En ese sentido, estamos acá en un taller, en un seminario que habla de e-commerce, y el e-commerce ha sido uno de los grandes ganadores
uno de los que estaba mejor preparado para este cambio, muy dinamizado por lo que es la pandemia, pero también por cambios de las estructuras económicas, de los clientes, de los consumidores que están y de los ciudadanos que estamos cada vez más exigentes y cambiantes, ¿no es cierto? Voy a detenerme también un poquitito en ese entorno porque el desafío o la respuesta a esto es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para adaptarnos, particularmente desde un grupo que está desplegándose en el comercio electrónico y que entendemos la logística como una palanca fundamental para este despliegue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y las respuestas bastante tradicionales son apliquemos buenas prácticas, pero bueno, las buenas prácticas también están siendo sometidas a tensiones en estos entornos, y la respuesta más inmediata y más profunda que hemos visto en el mundo desarrollado y en todas partes es la colaboración. ¿Ah? Junto con un compromiso social y ambiental de los actores que participan de cualquier entorno. Ese compromiso social y ambiental termina siendo la licencia social, lo que termina siendo aceptable o no aceptable en la dinámica de los negocios. Pero el foco es la colaboración. ¿Y de qué se trata lo que vamos a trabajar hoy? Es de cómo intentar entender este entorno, el entorno de la logística en ecosistemas urbanos, el entorno de la logística vinculada al comercio electrónico, cómo entendemos su dinámica. Cada uno de ustedes participa de una u otra manera en cadenas de abastecimiento del comercio electrónico que operan en un entorno, en un ecosistema que está muy lejos de su control. Y ese entorno se llama ciudad. Y en la ciudad no solo están sus operaciones ni sus clientes, sino que hay una serie de condicionantes de infraestructura, de dinámicas sociales, de cambios en los comportamientos que nadie conoce, nadie captura, y ese es el sentido de este observatorio. Por lo tanto, la disponibilidad de información y el análisis de desempeño de un sistema de logística vinculada al comercio electrónico es fundamental. No solo para la toma de decisiones de cada uno de ustedes, del sector privado, del sector público, que también determina muy fuertemente la dinámica de este sistema, sino que también de la ciudadanía, de los consumidores y de todos los actores que participan de esto. Entonces, el foco de este taller es qué información necesitamos de forma individual cada uno de ustedes, de forma colectiva, quienes nos dedicamos al análisis más integral, y desde cada una de las particularidades de los actores, qué información necesitamos, qué tipo de análisis queremos hacer para comprender y monitorear esta dinámica del sistema de logística, de entregas, de distribución de carga vinculadas al comercio electrónico. Eso como ideas centrales, muy rápidamente. En esto consisten los entornos VUCA. Son entornos de mucha volatilidad. Hace alusión a gran cantidad de cambios que estamos viviendo y a la velocidad en que eso sucede. Esto no es novedad para nadie. Estamos todos participando, adaptándonos, disfrutando de los beneficios de este mega cambio que estamos viviendo, algunos, otros padeciéndola. Pero bueno, la volatilidad es algo que nos va a acompañar y que está muy presente, y siento, y en nuestro análisis, el comercio electrónico ha sido una de las industrias, uno de los canales de adaptación ante esta volatilidad que ha sido bastante beneficiado por este entorno. Entornos de incertidumbre. Es muy difícil predecir la situación, es muy complejo, ya los factores no son acotados como quizás lo eran antes, tan solo dinámicas de precio, dinámicas de ofertas podían estar. Hoy son múltiples los factores que afectan. Imagínense factores de tipo de salud, sanitarios, factores de tipo sociales, factores de tipo climático, muy disruptivos, por lo tanto hacen un entorno tremendamente complejo de asir. Los gustos, las necesidades de los clientes también muy cambiantes, y por lo tanto son escenarios muy ambiguos. A veces en un lado, a veces en otro, y quizás vamos a profundizar un poquitito en eso. Entonces, en estos contextos, en este entorno, el transporte urbano de carga, y muy rápidamente,
tiene ciertas externalidades sobre la ciudad, opera en entornos urbanos, opera en una infraestructura. El patio de operaciones de toda la actividad del comercio electrónico se llama ciudad. No hay un lugar. Existe, por cierto, los centros de distribución, desde donde se preparan, se reciben, se almacenan, se manejan los inventarios, y ahí muchas veces hay cuellos de botella, pero que tienen más que ver con actividades que están bajo el control de cada una de las organizaciones, ¿no es cierto? Pero una vez que sale el despacho, una vez que salimos a hacer esta distribución, nuestro patio de operaciones pasa a llamarse ciudad, y en esa actividad ya el desarrollo de estos servicios tiene enormes externalidades de las cuales hay que hacerse cargo porque, como veíamos, la comunidad así lo exige. Y en ese sentido, el transporte de carga genera congestión, genera ruido, genera accidentabilidad, genera emisiones, tanto locales como las que están expresadas ahí. El transporte de carga es el principal emisor de fuentes móviles, de fuentes de emisiones locales, pero también el transporte de carga es un emisor de gases de efecto invernadero, y por lo tanto cualquier objetivo de combate al cambio climático va a tener que ver con sistemas de distribución verdes o sustentables. A la vez tenemos fuerzas del mercado que van haciendo que esto se agudice. Tenemos un crecimiento del parque de vehículos, las prácticas logísticas han sustituido inventario por transporte, por lo tanto la venta de vehículos comerciales sigue creciendo. A la vez, muchas más personas seguimos viviendo en ciudades y de forma creciente. En Latinoamérica es de las regiones más urbanizadas del planeta, y Chile también, dentro de Latinoamérica, es de los países que más personas vivimos en ciudades, y lo que nos convoca un crecimiento explosivo del comercio electrónico, que además genera una intensidad de entregas. Y en esto tenemos consumidores que esperan mucha mayor velocidad, más flexibilidad, más transparencia y confiabilidad en las entregas de última milla. Eso lo estamos viendo, lo están padeciendo muchas compañías, la cantidad de reclamos, ya se han anunciado demandas colectivas a este respecto, y además tenemos actores que de manera muy ágil y de manera muy eficiente están mejorando cada vez más su oferta. Hay grandes actores, hay muchos actores que están intentando adaptarse a esto, pero hay otros que van a la vanguardia y están siendo muy exitosos en tener sistemas de distribución, pero todavía falta más aún. Es decir, ya la promesa, y hay mucho actor trabajando para tener entregas en el mismo día, lo que se llama entregas instantáneas, ventanas horarias muy personalizadas, incluso flexibilidades en reruteo. Es decir, envíame a un lugar, pero ¿sabes qué? No voy a estar en ese lugar, y con una comunicación permanente, por favor envíamelo a este otro, y tener un sistema que sea capaz de responder a ese tipo de requerimientos. Imagínense lo que eso significa. Pero, y como para ir también abrochando y viendo la complejidad del entorno en el que estamos y por qué se hace necesario comprender la evolución de este sistema para reaccionar rápido, es que además tenemos una cierta eh, ambigüedad también disyuntiva entre los consumidores y los ciudadanos. Y aquí lo quiero reflejar en dos megatendencias. La sustentabilidad es una de ellas. Muchas veces cuando somos consumidores del comercio electrónico exigimos, y yo lo quiero graficar quizás con ese lado izquierdo, visto desde la pantalla de la mente de cada uno de nosotros, en donde somos muy eficientes, nos interesa la eficiencia, queremos comprar, que los productos nos lleguen y que nos lleguen a tiempo, y lo que nos interesa es acceder a los productos de manera rápida, eficiente y de acuerdo a los compromisos, ¿no es cierto? Pero en otros momentos de nuestra vida como que nos transformamos ya no en consumidores, sino en ciudadanos, siendo las mismas personas, ¿no es cierto? Y ahí nos molestan los camiones, nos molesta la congestión, nos molestan las emisiones, el ruido, la accidentabilidad, etcétera, cuando toda esa tendencia responde a la forma en que estoy consumiendo. Entonces, ¿cómo aunar esto? Es uno de los grandes desafíos, y para eso necesitamos comprender las dinámicas para mejorar. Y lo segundo, que ya la salida a esta crisis sanitaria, económica que estamos viviendo,
parece que viene bien de la mano también de un consumidor ciudadano que se involucra ya en procesos logísticos y tiene que ver con la economía colaborativa, muy sustentada por el desarrollo de las tecnologías, en el sentido de que hoy ya procesos logísticos lo está haciendo la propia ciudadanía. Son las propias personas las que están, a lo mejor en algún momento de su vida, en esta economía informal, con todas estas aplicaciones que ya también está generando esta ambigüedad de decir, mira, cuánta gente está empleada en estos servicios de entrega, a cuántos de nosotros nos llegan los productos en personas naturales que andan en su vehículo haciendo reparto. Por lo tanto, cada proceso logístico ya puede ser desarrollado por cualquier persona. ¿Ah? Vamos a compartir activos. Un viaje de cualquier persona de un punto a otro ya no solo es un viaje para transportarme de mi casa a un trabajo, a un lugar de recreación o de estudio, sino que ese mismo viaje puede en sí ser también un proceso logístico, si a través de una aplicación hago un retiro y una entrega de la carga. Entonces, ¿cómo también el compartir activos, como puede ser un viaje, un vehículo, o incluso en un futuro cualquier espacio físico puede resultar ser un centro de acopio, de distribución, para acceder a entregas mucho más exigentes? Son dos megatendencias en las cuales también hay mucho actor desarrollando innovación, y el desafío de integrar todo esto en plataformas tecnológicas, en desarrollos de emprendimiento, también está siendo una fuerza que desafía a todo lo que estamos viviendo. Eso. Entonces, estos consumidores que esperan mayor flexibilidad, que están en eso, también están siendo mediatizados a veces por tanto el conflicto de querer vivir en un entorno más sustentable, de menos externalidades, pero también en donde va a participar las personas en estas dinámicas económicas. Esto solo para graficar la enorme complejidad que implica el desarrollo de las economías de aquí en adelante. Y por lo tanto tenemos una enorme necesidad de analizar, de comprender y de anticiparse a la dinámica del transporte de mercancías dentro de las zonas urbanas, ya sea para adaptarnos mejor, para mejorar nuestros estándares operativos, para desarrollar nuevos servicios, en definitiva, para responder a las necesidades sociales y reducir los impactos en las condiciones de vida. Eso. ¿Qué hemos hecho y qué vamos, y ya aterrizando y bajando un poco a lo que vamos a vivir en este taller? Bueno, nosotros desde el Centro de Transporte y con la Cámara de Comercio desde hace ya 3 años, hemos intentado capturar la dinámica de este sistema, ingresando a lo que cada uno de ustedes debe conocer, que ingresando a lo que es la dinámica de la transformación digital, de la industria 4.0 o de la logística 4.0, que es comprender fenómenos complejos o procesos a través de la captura de enormes cantidades de datos y de la correlación de todos los sensores que puedan haber en estos ecosistemas. Y en la ciudad, el sensor más extendido para la dinámica del transporte de carga son los GPS que probablemente andan en cada uno de los bolsillos de ustedes, en cada uno de los vehículos de transporte de carga, y también junto con mucha información que existe en este ecosistema. Nosotros hemos desarrollado una plataforma para capturar toda esta información, procesarla y disponibilizarla en información que se ha transformado en observatorios logísticos, y particularmente en el que estamos trabajando hoy, este Observatorio de Logística de Comercio hoy en este taller, este Observatorio de Logística vinculado al comercio electrónico junto a la Cámara de Comercio de Santiago. Tal como mencionaba Yerka, este abordaje que nosotros hemos hecho, esta plataforma tecnológica para poder analizar y disponibilizar desde la academia hacia todos los entornos relevantes, se está desplegando por Latinoamérica. Ya están activos el Observatorio de Transporte Urbano de Carga, bueno, en Santiago, en Montevideo, en Lima, en Quito, en Bogotá, y estamos desarrollando otros en ciudades, puertos también, y observatorios vinculados al comercio electrónico de forma específica. Entonces la invitación de hoy es que les vamos a mostrar resultados de indicadores, de dashboard, de formas de visualizar esta dinámica del movimiento de carga en la ciudad,
pero lo vamos a hacer de una forma participativa, a fin de que les vamos a presentar 4 grupos de indicadores los va a revisar en profundidad Andrés, les va a ir mostrando cómo operan, cómo son los dashboards para ver la utilidad que para ustedes pueda tener, y después de cada grupo les vamos a pedir que ustedes evalúen qué tipo de indicadores son los que para ustedes les hace más sentido. Lo que busca la Cámara de Comercio es levantar esta información de forma permanente, sistemática y disponibilizársela a quienes participen de este observatorio, a fin de que todo el ecosistema pueda tomar mejores decisiones, podamos adaptarnos más rápido, podamos responder a las necesidades de una economía y de una consumidores y ciudadanos cada vez más exigentes, y también contribuir en la manera que podamos desde sus propias compañías, desde su propio quehacer, y cada uno de ustedes como profesionales, a construir dinámicas logísticas más sustentables, más verdes, y que nos permitan ir por un camino de un desarrollo integral y de un desarrollo sustentable. Comentarios finales entonces, como resumen a lo que yo he presentado, y para dar paso al taller en sí, es que primero resulta fundamental monitorear el cambio en la logística, dado los cambios en el ecosistema, ¿ah? Este es un inicio para el despliegue en los análisis de Big Data y Data Analytics. Este es un camino que vamos a empezar a recorrer juntos, que ya estamos recorriendo con varios de ustedes ya hace algunos años. Quizás grandes mega compañías pueden montarse departamentos de análisis de datos, de ciencia de datos, de Big Data, con su propia información, que es muy relevante, y tener departamentos para empezar a tomar decisiones con grandes cantidades de datos y correlacionarlas. Pero la gran masa de participantes del comercio electrónico y que influyen en este ecosistema de la ciudad son medianas empresas, pequeñas empresas, y por lo tanto con mucha dificultad van a poder entrar en este tipo de análisis. En ese sentido, nuestro rol como academia es lograr capturar de forma muy anonimizada toda esta información y disponibilizarla para que el sistema vaya mejorando como sistema. Y ahí cada uno irá viendo sus dinámicas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de logística hablamos de cientos, sino miles de cadenas de abastecimiento distintas, cada uno compite en nichos muy particulares, pero todos compartimos esta ciudad y por lo tanto tenemos que entender cómo la ciudad responde a las disrupciones, a los cambios tecnológicos y a los cambios en los gustos. Para comprender entonces de forma más precisa la dinámica de un sistema complejo se requiere de integrar muchos datos, públicos y privados, y eso es lo que hemos hecho y ahora lo vamos a presentar, que son los datos que empiezan a determinar este sistema. Por lo tanto, lo que se requiere, y esta va a ser la palabra más repetida el día de hoy, es la colaboración de los actores del sistema. Ya está muy claro que quien pretenda competir solo, sin integrarse en un sistema, la verdad es que, por lo menos en lo que a logística en entornos urbanos respecta, no hay ni una posibilidad de éxito. Y por lo tanto, todos debemos participar, debemos colaborar para poder entender el sistema. Somos todos una micro parte de un megasistema y ese megasistema nos está determinando a cada uno de nosotros de manera muy fuerte, ¿no es cierto? Lo que les decía, en la era de la transformación digital, las posibilidades de mejora, como del desarrollo de nuevos servicios, vienen dadas por la posibilidad de medir procesos y las condiciones territoriales en que estos procesos logísticos se desenvuelven. Medir procesos, y eso es lo que les vamos a preguntar hoy. ¿Qué mediciones son relevantes para ustedes a fin de que la Cámara de Comercio, a través de este observatorio, las vaya disponibilizando? Y por último, mencionar que los datos de la operación de flota de distribución son privados y no están en el sector público. ¿Por qué nace este observatorio? Quizás debiera existir una institución pública, dice uno, que monitoreara esto y estuviese disponibilizando. Bueno,
esa información no está en el sector público. El sector público desconoce absolutamente la dinámica del movimiento de carga en la ciudad, a pesar de que, por ejemplo, los municipios determinan muy fuertemente este sistema con sus regulaciones, que a veces se hacen con lógicas que entorpecen, dificultan, o a veces intentan responder a requerimientos de sus ciudadanos. Pero bueno, no existe esta comprensión y ese es el espacio que este observatorio pretende, ya estamos desarrollando. Y por último, para terminar y dar paso al taller en sí, las posibilidades entonces de mejora en la toma de decisiones para planificar las ciudades, como para hacer eficiente y sustentable estas operaciones de cientos, si no miles de servicios logísticos, suponen la integración de datos. Y ahora vamos a ver qué tipo de datos nosotros estamos integrando, cómo lo estamos integrando, cómo lo estamos visualizando, para que ustedes validen estos datos, presenten los que quisieran tener y vean de cuál de ellos ustedes pueden obtener valor para sus propias operaciones. Este es el contexto que yo quería dar, análisis y caracterización de la logística urbana, la importancia de la información para la logística del e-commerce. Este es el desarrollo del observatorio y yo me quedo hasta aquí y le doy el paso a Andrés para que demos inicio al taller y agradezco nuevamente la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Con esa voy a compartir ahora. ¿Cómo damos respuesta a lo que plantea Julio, ¿cierto? ¿Cómo abordamos este problema? Una de las formas que tenemos y que hemos desarrollado, ¿cierto?, es tal como se mencionó, este Observatorio Logística de Distribución del Comercio Electrónico. En ella, que ya llevamos casi 2 años en su desarrollo tecnológico y acumulando una cierta cantidad de información, apunta efectivamente a abordar estas dificultades que también presentó Julio en este contexto en el cual estamos hoy en día. No esperábamos que este último año fuese como fue, no lo esperábamos, pero sin ninguna duda el poder contar con información disminuye enormemente, ¿cierto?, la complejidad de estar en escenarios tipo VUCA, como se presentaban ahí, y poder abordar todas estas disrupciones en el sistema. ¿Cómo? Viendo la tendencia, ¿cierto?, de cómo se ha ido comportando esta actividad en este ecosistema urbano a través de los años, y cómo estas disrupciones que están en estos ecosistemas, sean movimientos sociales, sean cambios en la demanda, sean pandemias, ¿cierto?, cualquier escenario que se presente y que van a seguir presentándose a futuro, podemos nosotros monitorearlo, analizarlos y prever qué viene hacia el futuro y poder, a través de la información, tener herramientas que nos permitan una mayor flexibilidad en el momento de tener que tomar una decisión, estar mucho más preparados, ¿cierto?, para lo que viene, para lo que estamos viviendo actualmente y para lo que viene. El objetivo de este observatorio ya lo planteó Julio anteriormente, pero me quedo con uno de los temas más relevantes, que es capturar la dinámica de las tendencias de la logística y distribución del comercio electrónico de forma segmentada y sectorizada. Y para ello, nosotros hemos acumulado una cantidad de información a través de los años, la cual, sin pérdida de generalidad, la verdad la hemos agrupado en 4 grupos, ¿sí?, de indicadores. Y esto lo hemos hecho de la siguiente forma. Nosotros vamos tomando esta información que proviene directamente de datos GPS, de celulares, de otras bases de datos asociados a entregas, ¿cierto?, rechazos que se producen en distintos periodos del tiempo, y le damos una connotación de un análisis que se llama espacio-temporal. O sea, toda esa información se ve en una distribución espacial, ¿cierto?, en qué lugares se están ocurriendo y cómo va evolucionando en el tiempo. Es un análisis espacio-temporal. Y lo que obtengo, por ejemplo, que están viendo en el video, es un vehículo que se mueve, ¿cierto?, a lo largo del día por la ciudad, ¿cierto? Lo vamos registrando, puntitos más rojos es que está en una velocidad más lenta, ¿cierto? Cuando se detiene está más rojo. Y obtenemos para esa
vehículo que circuló durante un día, ¿cierto? Nosotros a través de sistemas con una caja negra identificamos ese recorrido y todas las características de operación que tiene. A qué velocidad circuló y en qué arco, por cada arco que circuló, a qué hora circuló por ese arco, cuáles fueron sus consumos de combustible, las emisiones que generó en ese arco, dónde se detuvo, por qué se detuvo, hizo o no hizo una entrega, ¿cierto? Si la entrega la hizo, se aceptó o no se aceptó esa entrega, etc. Entonces levantamos como la operación de este vehículo en particular que está haciendo una entrega en este patio de operaciones que es la ciudad. Luego repetimos de este proceso, ¿cierto? Pero ahora para una flota, ¿cierto? Asumamos que una empresa, y para una flota de una empresa capturamos lo mismo durante días, semanas, meses y años. Y vamos manejando toda esta información y después la extendemos ya a no una pequeña flota, sino que ya ahora a miles de vehículos, como lo que estamos haciendo actualmente. Y vamos mirando qué es lo que está pasando. Esto es un segmento de la ciudad, principalmente la zona centro de Santiago, mientras más verdes que andan los puntitos a velocidad más rápida y otros no. Todo esto es movimiento de productos dentro de la ciudad, movimiento de carga, ¿cierto? Solo movimiento de carga, y no hay ningún dato que tenga que ver con transporte público y privado. Toda esta información generamos una gran cantidad de indicadores, asociándola también al entorno en donde está. Qué tipo de usos de suelo hay, características climáticas, ¿cierto? Densidades poblacionales, infraestructura, ¿cierto? Etcétera. Y relacionamos, ¿cierto?, la operación de cada una de estas cientos o miles de empresas que están trabajando en distintos tipos de operaciones y las llevamos a una herramienta que nos permite hacer cierto tipo de análisis. Como les mencioné, y sin pérdida de generalidad, arbitrariamente dividimos esto en un conjunto de grupos, ciertos indicadores. Grupos operacionales de servicio y entrega, ya van a ver por qué lo pusimos así. Un grupo de indicadores que están orientados más a temas sociales y ambientales, y otro que es la caracterización del entorno. Puede ser, podemos estar hablando o de indicadores o de información en general, ¿cierto? Ahora, yo les voy a exponer, ¿cierto?, los resultados y algunos análisis asociados a algunos de los indicadores asociados a cada uno de estos grupos, pero yo no voy a determinar cuál es la importancia de cada uno de esos indicadores. La idea es establecer un trabajo colaborativo, partamos desde ya haciendo este trabajo colaborativo, y la idea es que en conjunto y en tiempo real, o sea, en forma online, vayamos estableciendo, bueno, cuál es la importancia que le damos a cada una de la información que nosotros ya contamos, y que la idea es poder disponerla para todos los miembros de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿cierto?, lo más pronto posible, pero para eso necesitamos saber, y la Cámara de Comercio también necesita saber, si estamos bien orientados o no, y cuál es la importancia que se le está dando a esto. Para ello, contamos con una herramienta que voy a dar paso a Noelia Tastes, que nos está acompañando, que es parte del equipo de trabajo, y les va a explicar cómo vamos a ir trabajando esto a lo largo de estas 40 minutos que vamos a tener de exposición e interacción online con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Bueno, buenos días a todos y todas. Como comentaba Andrés, vamos a utilizar una herramienta que se llama Menti. Además, para ingresar a esta herramienta pueden utilizarla de dos formas. Una es a través de sus teléfonos, u otra, si es que están conectados al computador y les hace más fácil hacerlo a través del computador, también pueden ingresar a través de sus computadores. Pueden hacerlo a través del link que se les envió con el recordatorio y la invitación a esta reunión, y además que también se acaba de enviar por el chat de Zoom, o simplemente acercando sus teléfonos con un lector de código QR a la pantalla. Van a aparecer dos preguntas iniciales, una pregunta inicial que es de qué tipo de empresa o organización pertenecen ustedes, ya sea operadores logísticos, de almacenamiento, de transporte, retail, etc. Y si marcan otra, la idea es que nos puedan indicar a qué tipo de compañía o empresa pertenecen. Luego de eso, vamos a pasar a ver los indicadores que comentaba Andrés, y la idea es que nos ayuden a clasificar su importancia. Lo pueden evaluar con nota 1 a 7, donde 1 es nada relevante y 7 es muy relevante.
Y posterior a eso, como tampoco queremos cerrarnos a tener más información y a solo los indicadores que ya tenemos, nos gustaría también que nos pudiesen indicar qué otro tipo de indicador o información les gustaría a ustedes tener que no hayan visto en esta lista que van a ir viendo. Vamos a ir trabajando paulatinamente y yo voy a ir mostrando también los resultados que vamos teniendo en línea. Entonces, recuerden, para empezar, la primera pregunta, ¿qué tipo de compañía? Y luego de eso, vamos a ver la pregunta con el primer grupo de indicadores, que son los operacionales, los clasificamos, y luego de eso pasamos a la segunda pregunta, que sería, ¿hay algún otro indicador que me gustaría tener? Y vamos a ver los resultados. Y después podemos continuar con el siguiente grupo y el siguiente grupo hasta llegar al final. Así Muchas que, gracias. ¿estamos listos? Podemos partir. Muchas gracias, Noelia. Yo ya lo probé, está funcionando, puse también ahí en donde era. La idea es que esto lo vayamos haciendo en forma colaborativa y vayamos en conjunto determinando cuál es la importancia de los indicadores que vamos, o de la información que vamos a ir exponiendo. Y vamos a ir mirando y ustedes van a ver qué importancia le está dando la audiencia a cada uno de los indicadores que estamos viendo. Ustedes pueden ir llenando, vamos por grupo, ustedes pueden ir llenando mientras yo voy exponiendo, o al final dejamos un pequeño espacio para que usted lo haga. Es muy rápido, la verdad, es muy rápido, pero acá más el objetivo está en poder exponerle los resultados que tenemos y que ustedes declaren, mientras estamos exponiendo, cuál es esa importancia y que ustedes mismos vean qué es lo que está opinando el resto de la audiencia. ¿Sí? El resto de la audiencia. Entonces, sin más, partamos, vamos con los grupos operacionales. Yo voy a exponer algunos de ellos. La verdad que indicadores del área de operación hay cientos, ¿no es cierto? Pero vamos a ir viendo algunos que para nosotros pareciera ser relevante. No quiero hacer ningún juicio yo, sino que creo que entre todos debemos determinar qué es lo más relevante. El primer conjunto de información que hemos ido recabando, que es como lo primero, ¿cierto? Es a través de toda esta masa de información que hemos acumulado, vamos calibrando y vamos determinando las velocidades de operación para el movimiento de mercancías en la ciudad, arco por arco de la red. Yo sé que para ustedes en este momento podría ser algo no muy relevante, ¿cierto? Esto genera una base de datos, les voy a explicar por qué sí creemos que lo es. Y también se lleva una estructura de base de datos en la cual se relaciona el espacio de las redes viales, todos a nivel de píxel o grilla, ¿cierto? Entonces cada uno de estos cuadritos, ¿cierto?, que está ahí, tiene una cantidad de información almacenada. En este caso, velocidades de operación, las cuales podemos ir monitoreando cada 15 minutos, cada una hora, para cada día de la semana, para cada mes, para cada año, ¿cierto? Entonces podemos ir mirando cómo evoluciona, ¿cierto?, este patio de operaciones, al menos en cuando quiero operar sobre él, cómo está modificado. Y puedo ir viendo, por ejemplo, para toda la región metropolitana, puedo ir jugando con estos dashboards y ir seleccionando a distintas horas del día cuál es la velocidad de operación en un periodo de tiempo dado. Puedo seleccionar también acá una zona, mis zonas de reparto o por comuna. En esta exposición siempre voy a hablar de comunas porque es mucho más fácil de representar, pero la verdad que uno puede hacer la elección de la zona que uno quiera. Por ejemplo, acá tenemos la comuna de Santiago, ¿cierto?, para un periodo determinado, en este caso entre julio del 2019 y abril del 2020, y sus velocidades de operación, ¿cierto?, por hora, ¿cierto?, para un... no, me tapo yo mismo ahí, pero no sé qué día es ese. Pero yo marcando cualquier celda que está ahí, ¿cierto?, me va a aparecer la velocidad de operación de esa celda en particular, y lo mismo para distintas zonas de la red. En algunas aplicaciones, ¿cierto?, en algunos casos, se han definido, por ejemplo, acá en la zona centro Santiago, una zona donde se hacían actividades de entrega por parte de un grupo de clientes, ¿cierto? Esta zona es bien compleja, con mucho comercio, y se representa hacia el lado derecho las velocidades de operación por distintos meses del año y para distintos años, ¿cierto? Para poder ir viendo por qué efectivamente iba aumentando los costos y las dificultades de hacer la distribución y la entrega de productos en ese sector, ¿sí? Entonces, hacer simplemente un análisis de las velocidades de operación de esa zona, ¿cierto? Bueno, se veía prácticamente que cayó en más de un 50% las velocidades de operación, lo que hace que efectivamente todo sea mucho más lento y más caro. Vamos a ir relacionando ciertos indicadores con otros indicadores más adelante y vamos a ver las relaciones que tienen, obviamente, qué es lo que significa disminuir en
1 kilómetro por hora la velocidad de operación, qué impacta en congestión, qué impacta en el número de entregas, qué impacta en emisiones, etc. ¿Sí? Y lo mismo uno puede ver a nivel de una calle en particular donde yo esté operando, donde yo quiero operar, ¿cierto? Que hay distintos horarios en los cuales yo puedo desplazarme o llegar de mejor forma. ¿Sí? A la vez, de la misma forma, el cómo se utiliza la infraestructura, ¿cierto? Y las velocidades de operación sobre ella son muy relevantes. En este caso estamos viendo el mismo gráfico anterior, pero en 3D para una muestra. La altura representa la intensidad de uso de la infraestructura, ¿cierto? Y la velocidad, mientras más verde, más rápido, rojo, más oscuro. Y acá obtuvimos resultados muy interesantes. Para una muestra muy amplia de varios de miles de vehículos que hacían tanto distribución de entrega puerta a puerta o transporte, ¿cierto? Entre punto a punto, encontramos que cerca del 70%, ¿cierto? De los kilómetros que se recorren mientras yo hago estas operaciones de transporte y distribución se hacen sobre autopistas urbanas, ¿sí? Pero la cantidad de tiempo que destino en eso obviamente es mucho menor que el otro 30% que estoy en zonas más no en autopista urbana, ¿cierto? En otro tipo de vía. Entonces hay un equilibrio. La infraestructura, por supuesto, que genera un impacto importante en cómo se establece esta operación. Otro indicador o información relevante que hemos estado viendo en el tiempo son los tiempos promedios de detención. Estas detenciones, medidas detenciones sobre 3 minutos, se establece que son actividades logísticas, o sea, que tienen una actividad que estoy haciendo una carga o descarga, ¿cierto?, de producto. Y esta se puede hacer para toda la ciudad. Aquí seleccioné la comuna de Santiago para un periodo entre julio y julio 2019 y marzo 2020, como para poder ir viendo hora a hora, ¿cierto?, en este sector, ¿cierto? Puedo seleccionar mes, año, etcétera, pero aquí seleccioné el total por meses. Por hora, ¿cierto?, cuáles son los tiempos promedios de detención, tiempo promedio de detención, ¿cierto? Y para cada uno, ¿cierto?, sin identificar realmente qué actividad se está haciendo, yo puedo ir viendo por cada punto el tiempo promedio que se encuentra detenido, ¿cierto?, en ese punto. ¿Sí? Entonces esta información me está dando parte de la actividad, ¿cierto?, de la operación de distribución en este caso, ¿cierto?, cuando estoy haciendo una entrega de un servicio, cuánto tiempo me demora en esa zona. ¿Sí? Para esa misma comuna, ¿cierto?, y el mismo periodo, yo puedo ir analizando cuál es el rango horario donde se concentran, ¿cierto?, la mayor cantidad de operaciones de entrega o retiro en ese sector, ¿cierto? Y en este caso, para este periodo de meses, se concentra entre las 10 y las 6 de la tarde, cerca del 78% de las operaciones, ¿sí? Entonces tengo un rango horario, ¿cierto?, dado por un conjunto de horas donde estoy haciendo más prácticamente el cercano al 80% de toda mi operación. Entonces puedo ver cómo me concentro. Obviamente cada comuna, ¿cierto?, a veces voy a hablar de comunas, pero podemos definir sectores como uno quiera, tiene comportamientos distintos, tiene distintos tipos de tiempos de detención. Algunos cuentan con infraestructura logística para hacer carga y descarga en sectores, ya sea o estacionamiento o zonas exclusivas, otras no cuentan con nada. Eso obviamente impacta y es un indicador también y una información relevante que se presenta más adelante. Lo importante es notar que cada sector presenta características distintas, entonces en el momento de entender qué es lo que está pasando entre los costos operacionales, ¿cierto?, en este caso de la distribución de los productos y en la entrega, torna como un punto relevante. Entonces, como segundo indicador están estos tiempos de detención por comuna. Insisto que siempre estamos presentando análisis que son espaciotemporales, estos indicadores se deben hoy en día reflejar a través de un espacio geográfico, sobre todo dentro de una ciudad que representa ciertas características. La ciudad va cambiando sus características a lo largo del día temporal y en los distintos sectores que conforman la ciudad. Por lo tanto, va a poder entender no solamente mis operaciones, ¿cierto?, o las condiciones en las cuales yo estoy trabajando, requiero también entender cómo se comporta el sistema completo en el entorno urbano donde yo estoy. Otro conjunto de indicadores que seleccionamos para mostrar hoy en día, que para nosotros considera muy relevante, están asociados directamente al conjunto de ruta. La imagen de la derecha es simplemente para mostrar el análisis que se hace para una flota, en este caso de una pequeña muestra en un día,
¿cierto? En la figura, una muestra en un día, ¿cierto? Un conjunto de vehículos. Acá al lado derecho vamos a encontrar unos resultados para una flota de cerca de 800 vehículos para un periodo de 3 meses. Y la cantidad de kilómetros recorridos en promedio de esa flota diaria, o sea, por ruta, perdón, por ruta, no diaria, por ruta, son 114 kilómetros por ruta. Mira, ya tenemos un indicador que nos está diciendo que estas son flotas de distribución, ¿cierto?, de entrega de productos. El número de entregas por ruta, ¿cierto?, en promedio, para todo ese periodo que les he mencionado, es de 18 entregas por ruta. El tiempo promedio de operación en la distribución es de 5 horas 17, ¿cierto? Y el tiempo promedio de detenciones entre entregas es de 15 minutos para toda esta muestra que les estoy mencionando. ¿Qué quiere decir? Que cada 15 minutos con 20 segundos estoy haciendo una entrega, ¿sí? Ahora, supongamos que yo puedo agarrar esto y separarlos por grupos de empresas o por actividad, lo que sea. Ahí pusimos 4, ¿cierto?, que son reales, un conjunto real, y con la que se calculan ciertos promedios. Y aquí, por ejemplo, en promedio la empresa A hace 15 entregas, ¿cierto?, por ruta, 14, 43, 26, obviamente ya estamos hablando ahí de empresas que hacen entregas de mini ticket, big ticket de forma diferente, ¿cierto? Entonces acá tenemos otro conjunto de indicadores que son relevantes para conocer y para poder hacer un benchmark también de qué es lo que está pasando en distintos sectores de la ciudad y distintas actividades dentro de la ciudad. Si afinamos un poquitito más, también podemos ver los tiempos. ¿Cuánto es el tiempo promedio de la operación esta de distribución, ¿cierto?, en la ruta, en hacer esta operación? Y en promedio, para cada empresa, obviamente que ya empezamos o grupos de empresas, ya empiezan a haber divergencias, ¿cierto? ¿Cierto? En promedio 3 horas, en un caso, en otras es de 5 horas, en otras de 6 horas, etcétera, para el periodo definido. Y los tiempos entre entrega, ¿cierto? Para una empresa estamos hablando de, en promedio, hacer una entrega cada 25 minutos, en otra que es una entrega cada 9 minutos. Entonces, podemos ir analizando esos indicadores, ¿cierto?, relacionando este número, ¿cierto?, pero con el dato real de cómo se está realizando. Obviamente esto yo lo puedo segmentar por comuna, por sector, por lo que uno quiera, e ir cambiando el periodo temporal que yo quiero analizar. Por ejemplo, si yo quiero analizar un grupo de empresas en general, llamémoslos empresas B, ¿ya? Entonces, este grupo de empresas, entonces, entre abril y junio del 2019 y abril y junio del 2020, como para poder dar una referencia, ¿cierto?, puedo ir viendo que ahí en promedio se entregaban 15 entregas por ruta, pasó a 16, pareciera ser no mucho cambio, ¿cierto?, en los datos que están acá. Sin embargo, cuando empiezo a ver ahora las estadísticas en los tiempos de operación, ¿cierto?, de la ruta, en los tiempos que se demora la ruta, antes entregaba 15, pero en un recorrido que demoraba, ¿cierto?, más de 5 horas y media, y ahora bajé a 4 horas. Por lo tanto, antes estaba haciendo una entrega cada 23 minutos 40, y ahora estoy haciendo una entrega cada 16 minutos con 20, ¿cierto?, con 18. Entonces, puedo ir mirando qué es lo que está cambiando entre un periodo y otro. Todos sabemos qué pasó entre abril y junio de 2019 y abril y junio de 2020, ¿cierto? Estamos en escenarios completamente distintos. Podemos dar explicación a eso, ¿cierto? Pero a través de esto podemos ir mirando estos indicadores e ir viendo qué pasa en la industria en general, ¿cierto? Mientras obviamente mete más información, más fidedignos son los datos que estamos obteniendo. Lo mismo con las estimaciones del consumo combustible, principal indicador de los costos de distribución, ¿cierto? En este caso quise mostrar específicamente una ruta. Obviamente el observatorio nos entrega información de ruta por ruta, pero quería mostrarles a través de esto para decirles que efectivamente para cada ruta que se determina, para cada vehículo, cada día de la semana, mes y año que tenemos almacenado, se estima la distancia recorrida, el tiempo en ruta, el consumo combustible, su rendimiento, entre otros indicadores. Luego, para una flota ya puedo calcular en un mes cuántos son sus consumos combustibles totales, ¿cierto? Cuáles son los valores. Ahí, obviamente, dependiendo de la calidad de la información que uno tenga, es más precisa la estimación que se está realizando. Si tengo año del vehículo, modelo, ¿cierto?, u otro tipo de característica, puedo estimar en forma mucho más precisa. Estos consumos de combustible se determinan a través de fórmulas que dependen de la velocidad de operación propiamente tal, ¿cierto?, entre otros factores. Por lo tanto, yo sé cuánto consume y a qué hora consume ese combustible en cada arco de la red. Por lo tanto, hay sectores que por congestión, ¿cierto?, por pendiente, por lo que sea,
producen un mayor consumo que en otros. Esa información también se entrega. Entonces, nuevamente existe un análisis no solo de la ruta, sino que eso se lleva para hacer un análisis espacio-temporal. Entonces, hay sectores que me van a hacer consumir más, ¿cierto? Tener un costo mayor que otros, ¿sí? No solo por congestión, sino que por otros factores. Bien, ese es el primer conjunto de indicadores que lo presenté muy rápido, son algunos que están. Entonces, ahora es el momento de que interactuemos, ¿cierto? Esto es muy rápido. Aquí está el código QR, tal como presentaba Noelia. La idea es que ustedes ingresen y vamos a ir viendo online las respuestas que vamos a estar, cómo vamos a estar clasificando nosotros la importancia de este primer conjunto de indicadores para ver si nos parece relevante o no. Noelia, te dejo la pantalla y yo también voy a hacerlo. Entonces los invito a que vayan rápidamente dándole la importancia que se le da a cada uno de estos indicadores. Y vamos a ver en forma colaborativa qué nos importa y qué es lo que no. Vamos construyendo esto de forma colaborativa. Ya tenemos 17 respuestas, así que los invitamos a que puedan conectarse y entregar, y darnos sus preferencias, los que no lo han hecho, y vamos viendo cómo se van cambiando las preferencias respecto a lo que vamos participando. Bien, en general, por las respuestas que se están presentando en este momento, se ve que quizás deberíamos poner para aquellos que se fueron ingresando después, quizás, no sé si es posible, Noelia, poner ahí el código QR y el link por el chat para que los que no están... Sí, pero el código QR no lo puedo poner acá, en este momento. Pero el link por chat está, quizás para los que han ido podemos enviarlo nuevamente. Bien, acá tenemos que el principal indicador, ¿cierto?, que estamos determinando en forma conjunta, ¿cierto?, va entre el número de entregas por ruta y el tiempo promedio de entregas en una ruta, ¿no?, como indicadores como los más relevantes y bien relevantes por la nota que tienen, ¿sí? Interesante que ustedes, independiente de el rol que cumplen dentro de las cadenas de suministro en el comercio electrónico, independiente de eso, es declarar qué información para ustedes también creen que es relevante. O sea, independiente que sea parte de la operación de ustedes o no, es poder saber cuál es esa información. Claro, siendo que es interesante que el consumo de combustible, o sea, el costo de la operación en transporte, me refiero, no viene siendo de la lista que está es la menos relevante, ahí subió un poco. Y la concentración horaria de las detenciones también pareciera ser, pero la concentración horaria de las detenciones pareciera ser más relevante que el costo, ¿eh? Bueno, ahí se está equilibrando, Es interesante, ¿eh?, ver cómo estamos viendo, cómo le estamos dando esta importancia al tema. Pero el número de entregas por ruta, el tiempo promedio de operación y el tiempo promedio de entrega, sin ninguna duda se están llevando el premio dentro de los indicadores que hemos presentado, porque hay muchos otros indicadores que ustedes pueden proponer también, pero pareciera ser que aquí tenemos ya más o menos los 3 ganadores, ¿no? No sé cuántos ya han votado, ¿cierto? De los 50. 26 personas. ¿26? Sí, ahora 27. Ya, pero ya desde el 50% de la gente que está ya está estableciendo una tendencia, ¿sí? Ya está estableciendo una tendencia. Mientras continúan votando, podemos pasar a la siguiente pregunta, porque también ya hay algunas respuestas que tienen relación con otros indicadores que puedan ser importantes y que no los hayamos visto hasta ahora. Así que después nos podemos devolver nuevamente a la otra, pero cosas que han aparecido, por ejemplo, lugares de mayor detención, calidad de la entrega, efectividad de la entrega. Faltó regiones, sí, número de quejas o reclamos de la ruta, lugares con mayor detención, promedio de optimización horaria en el día y confirmación de entrega con imagen, firma y hora. Muy bien, muy bien.
Muchas de las entregas van a venir ahora, los indicadores vienen ahora. ¿Eh? Aparece otra ahí. Condiciones laborales, ¿eh? Aspectos sociales, muy bien, está interesante ese. Sí, estabilidad emocional del equipo. Sobre donde plantean faltó regiones. Bueno, también es parte de los desafíos que tenemos. La información es importantísima para poder calcular todos estos indicadores, pero también necesitamos colaborar con la información para poder calcularlos y tener más y mejor información. Veamos cómo va, volvamos a la página anterior para ver cómo va, y damos un minuto ya para cerrar y continuar. Solamente hay que avanzar con los indicadores operacionales, porque después piden los indicadores de servicio y entrega, y eso los vemos después. Eso vamos a verlos ahora y votamos después. Pero ya creo que con ¿cuántas ya hay? 30. Bien, ya más del 50%, podemos ver ya que efectivamente el número de entregas por ruta es el ganador, seguido por el tiempo promedio de entrega. ¿Sí? Tiempo promedio de entrega por ruta. Otros indicadores relevantes ahí estaban el número de lo vamos a ver ahora después, el número de entregas fallidas por ruta, ¿cierto? El costo asociado a ella. ¿Sí? Bien, mientras el resto quizás continúa votando, quizás podemos volver atrás para yo proyectar y poder mostrar el QR para continuar ya con los otros indicadores. No sé qué les parece, Noelia. ¿Sí? Sí, súper. Yo dejo de compartir pantalla y continuamos con su presentación. Ok. Y yo me perdí en la presentación. Entonces estábamos acá, para quienes se sumaron ahora hace poco y no tenían el código QR. Sí, perdón. Este es el código, ¿cierto? Yo por ahora lo voy a poner unos segunditos nomás y vamos a avanzar. Aquí. Bien, aquí quedamos, ¿cierto? Veamos ahora un conjunto de indicadores asociados a servicios y entrega. La verdad que, insisto, esto es solo una muestra porque son tantos indicadores, pero trabajemos con algunos, ¿cierto? Y ustedes propongan los que creen que faltan, ¿cierto? Un análisis interesante que resultó en el tiempo es la concentración horaria de las entregas. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Acá está la cantidad de entregas, se asocia obviamente a las detenciones, pero aquí ya se registra una entrega, ¿cierto? Sea o no fallida la entrega, sea rechazada o no, pero se produce una entrega, en la cual puedo hacer un análisis por comuna o sector, mes, año, hora, día, etcétera, ¿cierto? Y acá por cada color se representan distintos días de la semana, ¿sí? Por ejemplo, entre octubre y diciembre del 2018, movimiento social, octubre y diciembre del 2019, podemos mirar qué sucedió, ¿cierto? Entonces, en 2018, el 85% de las operaciones se realizaban entre las 10 y las 16 horas, ¿cierto? De las entregas, en este caso en todas las regiones. Ya sabemos que cada comuna tiene un comportamiento individual, pero aquí estamos hablando como de la región en general. Y en 2019, si ustedes se fijan, se produce un apretón, ¿no es cierto?, entre las 9 y las 2 de la tarde, el 80% de las operaciones, por todas las razones que cada uno de ustedes vivió, ¿cierto?, y podrá dar justificación. Es muy relevante esto, porque eso hace que, no estoy poniendo un número de entregas acá, pero que obviamente el reducir el espacio disponible, ¿cierto?, para poder hacer mis entregas, me genera, ¿cierto?, una mayor complejidad en las operaciones o en el nivel de servicio que yo quiero ofrecer. Y si vemos el mismo análisis, ¿cierto?, en forma rápida para marzo-junio 2019 y marzo-junio 2020, para un día miércoles, por ejemplo, ¿cierto?, para toda la región metropolitana, insisto, para cada comuna esto cambia. Para el 2019 operaba entre las 10 y las 3 de la tarde, ¿cierto? Se realizaba el 80% de las entregas, en general, ¿cierto?, en la región metropolitana, ¿cierto? Pero en periodo desde el inicio, ¿cierto?, de las cuarentenas hasta que ya estaba toda la región metropolitana en cuarentena, se produjo un cambio súper importante y
ese fenómeno que tanto se hablaba al inicio, ¿no? El aplanamiento de la curva. Efectivamente, eso es lo que ocurrió acá. Se extendió el rango horario, ¿cierto? Y los porcentajes se estabilizaron. O sea, tenemos un rango horario más amplio para poder hacer efectiva nuestra operación, ¿cierto? Y cumplir de mejor forma con los servicios y con los tiempos de entregas me refiero a la distribución, ¿cierto? Y vamos a ver después, con lo que vimos anteriormente, se realiza a una velocidad mayor, ¿cierto? Los datos muestran que en este mismo periodo la velocidad de operación aumentó dependiendo del sector, ¿cierto? De la región, pero en promedio en la región metropolitana aumentó en un 8 o 9%. Estamos hablando como entre 30 km por hora a 39 km por hora, ¿cierto? En promedio para toda la región. Cada zona tiene un comportamiento completamente distinto. En algunas zonas aumentó en más de un 20% la velocidad. Entonces tengo rangos horarios más amplios de operación, pero al mismo tiempo una mayor velocidad. Y vamos a, como vimos antes, la cantidad de entregas por kilómetro o por minuto, ¿cierto? Si la mantenemos, obviamente puedo hacer una mayor cantidad de entregas por... Otro, también información que resultó ser muy útil, ¿cierto? Es la concentración de entregas según hora y día de la semana por comuna en este caso. ¿Qué es lo que tengo acá? Separado entre las líneas azules tengo comunas en forma vertical, y cada una de estas líneas representa un día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y lo mismo para cada comuna, ¿cierto? Tengo La Florida, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Providencia, Quilicura, Santiago, Vitacura. Y en forma horizontal tengo la hora del día, ¿cierto? Entonces esto también es un análisis espacio-temporal, ¿cierto? El espacio se refleja en una comuna. Y podemos ir viendo las concentraciones de las entregas, ¿cierto?, en distintos días de la semana y horario por sector. Y en este caso quise mostrar, que ya lo había mostrado en el seminario anterior, entre la variación que hay entre marzo y junio del 2019 y marzo y junio del 2020. Entonces, puedo ir viendo que ciertas comunas, ¿cierto?, en los mismos periodos de meses en el año, dado distintos tipos de cambios en el ecosistema, ¿cierto?, se producen un aumento importante en la concentración de pedidos en unas comunas y en otras una disminución, ¿cierto? Como podemos ver entre Maipú. Y otras, como por ejemplo Santiago, cómo cambió. Se sigue manteniéndose como una de las más altas, ¿cierto? De la mayor cantidad de entregas para la muestra que tenemos, pero cambió sin ninguna duda las operaciones tanto diarias como en los horarios, ¿sí? Entonces, se produce en este caso no solamente un desplazamiento de la demanda en términos horarios en un mismo día, sino que entre días de la semana y también en zonas geográficas. Hay zonas geográficas que aumentaron mucho la demanda de productos y servicios en el hogar, ¿cierto?, que requerían despacho a través de comercio electrónico, y otras disminuyeron considerablemente, ¿sí? Eso se hace después un análisis y se relaciona con las características del uso de suelo, que hay sectores que más residenciales tendieron a un aumento de la concentración de los pedidos, ¿cierto?, de las entregas. Y aquellas zonas más comerciales e industrializadas disminuyó. Antes yo podía solicitar productos a mi oficina y por teletrabajo, etcétera, se empezó a trasladar. Entonces hay un cambio no solo en la demanda, sino que en el lugar donde se concentra esa demanda. Y eso lo podemos ver a través de la distribución espacial de las entregas en el tiempo. En este caso tenemos una muestra que nuevamente se puede seleccionar por zona geográfica, fecha, un día en particular, ¿cierto?, una hora en particular, mes, etc. En este caso tenemos una muestra grande, son casi 300.000 entregas en la región, y ahí está concentrada en estos sistemas de Z que almacenan información que me permite relacionarla con otra data, y podemos ver claramente dónde se concentra la mayor cantidad de entregas, ¿cierto? Acá en total, ¿cierto?, tengo una tasa de entrega efectiva de un 95,6% y una tasa de rechazo de un 4%. Ahora, si yo pincho cualquiera de estos cuadritos que está acá, como lo estoy haciendo aquí, me genera, ¿cierto?, la información asociada a ese cuadrito en particular, ¿cierto? Entonces puedo tener esa misma información y también haciendo como análisis en el tiempo. Desde el punto de vista visual es bastante atractivo, ¿cierto? Pero también contar con esta información para poder ir viendo tendencias y trayectorias. Lo mismo que simplemente es el mismo ejemplo para marzo y junio de 2019 y 2020. Al lado izquierdo 2019, al lado derecho 2020, ¿cierto? Desde el inicio de la pandemia podemos ir viendo qué se produjo
¿cierto? En forma proporcional para el número de entregas que se hizo en ambos periodos, una mayor concentración en el sector centro-oriente de la capital, ¿cierto? Y con una disminución de casi un 2% en las tasas de rechazo, lo cual es enorme, es mucho. Cuando estamos hablando de cientos de miles de entregas, el 2% es alto, en costos, en todo tipo de... Otro tipo de información está asociada directamente a la tasa de rechazo por motivo, ¿cierto? Por motivo de rechazo, en el tiempo por común. O sea, nuevamente puede ir seleccionando sectores o áreas geográficas, distintos días de la semana, ¿cierto? Distintos meses del año o distintos años, e ir comparando y viendo qué es lo que está pasando y cuáles son esos motivos de rechazo. Obviamente esta información, al llevarla al sistema como de grilla, ¿cierto?, que se concentren en celdas, puedo relacionarlas también con uso de suelo, niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dependiendo de la empresa que provee la información, los motivos de rechazo van variando, ¿cierto? Va dependiendo del servicio que tiene subcontratado para ir monitoreando eso, o la propia clasificación que ellos tienen. Pero la idea siempre es tender a tener más o menos un mismo ranking, ¿cierto? Por tipo de grupos, para poder clasificar cuáles son asociados a la actividad de distribución, cuáles son asociados a la actividad, no sé, a disponibilidad de la página web, o si es en los centros de distribución o almacenes donde se concentran los mayores tiempos de retraso, ¿cierto? Etcétera. Otro que también ha generado una muy buena fuente de información es la distribución espacio-temporal de las entregas según día y hora. ¿Qué es lo que es esto? Acá tenemos por comuna, ¿cierto? Aquí tengo la comuna de Las Condes, y por día de la semana, perdón, y por día de la semana y hora del día, ¿cierto? Y hora del día, podemos ir viendo el porcentaje en que se concentran las entregas en cada comuna. ¿Sí? Pero como porcentaje, para poder ir viendo, ¿cierto?, cuántas entregas se realizan y en qué horario se entregan en cada una de ellas. Lo mismo asociado a las tasas de aceptación-rechazo, ¿cierto?, de las entregas. En este caso, acá hay un error, esta es la tasa de rechazo de los productos, no es la tasa de aceptación, es la tasa de rechazo. Entonces yo puedo ir viendo, ¿cierto?, según el total de entregas en una hora, en una hora dada, en una comuna dada, puedo ir seleccionando por día, etc. Yo puedo ir viendo cuáles son esas tasas de rechazo de las entregas de producto en cada sector. Por ejemplo, aquí marcando a las 7 de la tarde en la comuna de Lo Barnechea, se producen 393 entregas, de las cuales son rechazadas 46, por distintos motivos, pero son rechazadas 46, lo que representa un 11,7%. Entonces esto me permite también ir viendo cómo efectuar mis operaciones. Hay sectores que tienen hasta un 60 y 50% de rechazo en ciertos horarios, ¿cierto? Entonces, este conjunto de indicadores, que son como 7 que les mostré, son algunos de un gran número de indicadores que uno puede, o de información que son relevantes asociadas a los servicios, ¿sí? Están todos los datos asociados a información del CERNAC, que no los puse en este momento, pero las bases de datos están disponibles, donde uno puede hacer un montón de tipos de análisis por motivo del reclamo, ¿cierto?, etcétera. Y otros indicadores asociados a los tiempos de entrega. Ahora, para los que hemos visto hasta ahora, ustedes pueden recomendar mucho más. Los invito nuevamente a poder que en forma colaborativa todos determinemos, bueno, qué importancia le damos a esta información para ver si tiene sentido que la Cámara de Comercio, ¿cierto?, pueda disponer esta información, como la hemos estado mostrando, u otros indicadores que ustedes recomienden, a través de la Cámara de Comercio para todos sus afiliados, o sea, para ustedes. Entonces veamos si es que es relevante para ustedes o no. Entonces, mientras los invito nuevamente a, oye, también voy a participar. Ahí tienen el código QR y el link ya lo tienen en el chat, ¿cierto? Dependiendo si quieren por internet o por el celular. Yo, en mi caso, es por el celular. Noelia, te dejo la pantalla por si quieres ir mostrando los resultados. Ok, muchas gracias.
Ahí ya podemos ver los resultados iniciales. Tenemos 19 votantes. Y ya podemos empezar a ver cómo van apareciendo las preferencias. Bien, ahí de los comentarios también que habían mencionado en el conjunto indicador anterior, aquí ya aparecen tiempos de entrega, ¿cierto? Ahí aparecen otro tipo y distribución espacial de ellas, zonas de mayor concentración, zonas de entrega, zonas horarias y espaciales, zonas de mayor concentración de tasas de rechazo horarias y espaciales. Y efectivamente nuevamente pasan a tomar la mayor relevancia, ¿cierto? De los que ya han votado hasta ahora, el total de entregas por hora y comuna, ¿cierto? Y junto con la tasa de entregas efectivas, se llevan ahí la mayor clasificación. Y la evaluación espacio-temporal de los reclamos en el CERNAC, ya, debimos haberla incluido porque efectivamente está tercera dentro de esa información. Si nosotros contamos con esa información a nivel de dashboard para poder hacer sus análisis. Y si ustedes creen que hay alguna otra que sea relevante, por favor, incluyanla para poder ir incorporándola, y si tiene una buena acogida, ¿cierto? La vamos a ir disponiendo a través de la Cámara de Comercio y del Observatorio de Logística y Distribución del Comercio Electrónico. Sí, se mantienen, parecerá ser que obviamente el total de entregas eh, son el foco, son el centro, ¿cierto? Las tasas de rechazo a nivel comunal según hora del día. Bien. No sé, no diría cuánta gente ya... 22. Voy a ver si tenemos nuevos aportes. ¿Qué otros indicadores en esta categoría podrían ser relevantes? Satisfacción y recomendación del cliente. Sí. Tipo de rechazo en la entrega, bitácora de recorrido diario. Para la persona que nos puso el comentario que las preguntas podrían ser más concretas, la verdad, lo único que estamos buscando es que nos indiquen cuál es la relevancia que creen que tiene para el comercio electrónico, los indicadores que hemos incorporado en la lista anterior y los que ha también expuesto Andrés. Solamente eso, no es una pregunta como específica, y en esta parte que estamos viendo ahora es como si hay nuevos indicadores o otro tipo de información que les gustaría incorporar en esta categoría. Veamos cómo van las votaciones. Para poder ya dar inicio a las dos últimas que son más cortitas. Bien, ¿cuántos más o menos? ¿Ya deben haber 30 personas que ya han votado más o menos? 23, de que los invitamos el último minuto que podemos continuar con este. De todas formas, hay una tendencia como clara. Si tuviéramos que ponerle nota, creo que están todos aprobados, sobre 5. Así que, al parecer, la importancia que tiene este tipo de indicadores o esta categoría es muy relevante para todas las personas que están participando. Sí, bueno, acá ustedes al mismo tiempo, todos los participantes ya se pueden llevar una apreciación de qué es lo relevante también para el resto. O sea, acá ya tienen cierta información de la cual ustedes ya pueden tener disponible, ¿no? Si quieren, no le podemos volver. Yo creo que ya... ¿Sí? ¿Pasamos a la siguiente categoría? Sí, las siguientes son mucho más cortas. Esta etapa ya es más rápida. Sí. Estábamos acá. De los indicadores, perdón.
les pido disculpas. El tercer grupo de indicadores están asociados más a indicadores sociales y ambientales, principalmente asociados a emisiones, tasas de accidentes, robos, etc. Acá esto es un poco más corto de lo que hemos visto. Al lado derecho les muestro en realidad una flota, ¿cierto? Con muchas entregas ¿cierto? Que tiene cada una. Y acá, al igual, quise poner una ruta, a pesar de que el observatorio no entrega información directamente de ruta en forma agregada, porque como observatorio entrega en forma agregada. Para cada participante se puede entregar a nivel de ruta de sus operaciones en forma individual sin que nadie más lo vea. Pero quise mostrarlo para poder expresar lo mismo que en el consumo combustible, en que para cada ruta es posible determinar cuánto emito de contaminantes locales, no solamente CO2, aquí puse el ejemplo de CO2, cuánto emito, a qué hora emito y sobre qué arco emito. Entonces, dependiendo de la hora, ¿cierto? Del nivel de congestión que enfrenta, o sea, de la velocidad de operación que tenga el vehículo y de las características del vehículo, obviamente, voy a poder ir determinando estas emisiones, ¿cierto? O cuánto contribuyo yo a estos contaminantes locales a través de las operaciones, ya sea a través de, ya sea de forma indirecta, ¿cierto? A través de una venta mía que debe ser transportada o del mismo operador, que al final termina siendo. Entonces, de esta forma, uno puede determinar por vehículo, por flota y por la actividad, ¿cierto? En distintos tipos de emisiones. Y esas después se determinan a nivel por ruta según la operación. O sea, si yo tengo un conjunto de entrega, uno puede determinar la cantidad de emisiones por entrega, ¿cierto? La cantidad de emisiones por entrega no es rechazada, o sea, que visité y que rechacé. Eso generó no solo un costo asociado o a consumos de distintos tipos de la operación del vehículo propiamente tal, sino que también existe esta externalidad asociada a una cierta cantidad de emisiones que genero, ¿cierto? Para un producto que finalmente no es recibido y que tengo que volver a visitar para poder cumplir con el servicio establecido. Entonces, existen una serie de indicadores asociados a contaminantes, ¿cierto? Que la verdad es que uno los podría agrupar como indicadores asociados a contaminantes locales, ¿sí? Creo que los separamos en algunos, pero eso. El otro conjunto de indicadores que tienen que ver está asociado con las infracciones, ¿cierto? Que se establecen o que se realizan, principalmente asociadas por infracciones por el Ministerio de Transporte, que se pueden ir analizando por comuna, sector, etc. Y por los motivos. Cada zona, nosotros hemos visto que dependiendo del sector de la ciudad, las fiscalizaciones, ¿cierto? Y las infracciones cursadas son distintas, obviamente, dependiendo de esto. ¿Por qué? Porque depende también de la regulación comunal que exista en ese sector, no solamente la regulación global, sino que también la comunal. Entonces va a ir variando dependiendo de dónde esté ubicado. Y también los accidentes de tránsito, que uno los puede incluir o sea, solo para el movimiento de carga o que implique alguna prestación de servicio o entrega de productos, ¿cierto? O en el global de todo vehículo que participe, ¿cierto? En las operaciones en una ciudad, me refiero a transporte público y privado también, para poder determinar qué sectores son donde más accidentes se producen y determinar la externalidad que las operaciones de distribución y transporte y logísticas asociadas al comercio electrónico en la distribución generan. Hay muchos otros indicadores sociales y ambientales, ahí pusimos una lista, que podemos ver, pero los invito ahora, en esta parte que es mucho más rápida, a poder determinar cuáles son la relevancia que le estamos dando, ¿cierto?, a estos casi últimos indicadores. Nos queda un grupo más y ya estamos listos para poder ver qué importancia le estamos dando al área social y ambiental. Ahí nuevamente está el código QR. Entonces yo también voto. Voy a compartir cómo van los resultados hasta ahora. Tenemos 16 respuestas.
Y aquí indudablemente va llevando a la delantera los robos a nivel comunal según hora del día en el tiempo. Muy bien. Ahí, la congestión que enfrenta el movimiento de carga no lo quise mostrar aquí porque tiene relación con el operador, con el indicador inicial que mostramos de velocidades. A través de esa metodología se determina cuál es la congestión que enfrenta el movimiento de carga en cualquier zona y calle de la ciudad a distintas horas del día y a distintos días de la semana. Ese es un indicador que se trabaja mucho, que ya está disponible para poder ser reportado, ¿sí? Para poder ser reportado. Bueno, sin ninguna duda, y era de esperar, ¿cierto? Los robos son el principal preocupación hoy en día, ¿cierto? Una de las principales preocupaciones, y era de esperar que apareciera eso. Las emisiones contaminantes por entrega vendría siendo la menos relevante en este caso, ¿cierto? Casi pasando a nota roja. Contaminantes promedio por entrega pareciera ser más relevante. Y las emisiones contaminantes locales en general por ruta tienen razonablemente con un 4.8, ¿sí? 4.6. Va en disminución, va en disminución. No sé cuántos ya han... 21, voy Bien. A ver si es que hay alguna propuesta de nuevo o de indicador que nos faltó, ¿cierto? Dice, aparece todo. Importante es que si ustedes creen que hay un indicador social y ambiental, puede ser incluso condiciones laborales, ¿cierto?, etcétera, pueden aparecer también como un indicador relevante a incorporar. Lo dejamos abierto en realidad para que quienes están puedan participar y establecer eso. Estamos con 22 respuestas ya hasta el momento, así que... Bien, si quieres podemos pasar ya a la última. Ok. Listo. Vamos rápidamente a... Y en realidad... Perdonen. Que tienen que ver con la caracterización del entorno, apuntan principalmente a entender, primero a caracterizar obviamente el entorno, y que a través de dicha información uno pueda también entender las operaciones que se realizan dentro de la ciudad. O sea, entendiendo mi entorno puedo relacionarle y puedo caracterizar este ecosistema urbano, ¿cierto? Y poder ver las operaciones de logística urbana sobre ese ecosistema. Y en eso también hemos habido un trabajo arduo en los últimos años para poder lograr eso, y principalmente los datos más básicos, ¿cierto?, están asociados a datos socioeconómicos y datos demográficos, ¿cierto?, por zona, no solamente por comuna, sino que por zona, ¿cierto? Hay información asociada al uso de suelo, que es muy relevante para caracterizar, ¿cierto?, cada sector, y dar motivo o ciertas relaciones que hay en por qué ciertos indicadores operacionales, ¿cierto?, tienen los valores que tienen o tienen las características que tienen en cada sector, por qué varían entre uno y otro. Acá el uso de suelo, obviamente a nivel de manzana uno puede ir determinando y relacionándolo con otro tipo de indicadores. Por ejemplo, yo puedo marcar aquí simplemente como ejemplo, marco una manzana, ¿cierto? Y me dice la cantidad de paradas, minutos detenidos en ese sector, pero al mismo tiempo me actualiza la información relacionada a uso de suelo de ese sector. Entonces podemos ir entendiendo de mejor forma qué es lo que pasa, caracterizando un poco la infraestructura también, o sea, qué tipo de infraestructura con la que se cuenta, ¿cierto? Me refiero a infraestructura logística en el sector. Otra fuente de información que ha sido relevante es el análisis y la identificación de las actividades comerciales distribuidas en la región, ¿cierto?, por sector. Y esa nuevamente se lleva y se analiza
a nivel de base de datos, ¿cierto? Y se puede relacionar, por ejemplo, seleccionando un conjunto de celdas acá, puedo ir viendo qué tipo de actividad comercial se está desarrollando ahí, ¿cierto? Y mucha otra información más. Pero también me permite hacer cierto tipo de análisis de entendimiento del ecosistema y relacionándolo después con ciertos indicadores operacionales o de servicio en ese sector, pero la finalidad está en poder caracterizar, ¿cierto?, este ecosistema desde el punto de vista que en este momento el que nos interesa en este seminario, que es asociada a las operaciones y su impacto en las operaciones de la logística y distribución del comercio electrónico. Nuevamente, y con esto ya estamos ya por finalizar esta exposición de indicadores y de identificación de la importancia que le damos a cada uno de ellos. Nuevamente está el código QR y para que podamos seleccionar e identificar qué es lo a qué le damos una mayor relevancia, ¿cierto? A qué le damos una mayor relevancia. Entonces, infraestructura también era de esperar, ¿cierto? La normativa comunal, no lo mostré acá, se levantó para todas las comunas y se representó geográficamente. Eso también tiene un dinamismo, ¿cierto? Porque se activa algunas horas y se desactiva en otras, ¿cierto? Las zonas de carga y descarga, los horarios de circulación, horarios de carga y descarga, ¿cierto? Zonas del ingreso, vías que están cerradas para el movimiento, ¿cierto? Toda esa información está disponible también para poder ser representada. Pero sin ninguna duda, la infraestructura, ¿cierto?, es un desafío que tenemos que hacer, que es caracterizar la ciudad dándole una visión, un prisma más de logística, ¿cierto? Por ejemplo, el poder caracterizar, ¿cierto?, en donde se realizan ciertas entregas, por ejemplo, los edificios, saber cuál es el número, capacidades que tiene de ascensor, qué restricciones tienen en las entregas, ¿cierto? Si se cuenta o no con espacio para poder detenerme y hacer las entregas. Ese es un tema que se ha discutido en distintas partes del mundo y que está tomando mucha relevancia poder caracterizar para poder la infraestructura con la que cuento para poder hacer las operaciones logísticas dentro de la ciudad. Es muy relevante lo que ha ido tomando la caracterización del entorno, ¿cierto?, para las operaciones logísticas. Las condiciones del clima en la región metropolitana hemos detectado algunas variaciones, principalmente en épocas de lluvia, que no son muchas durante el año, ¿cierto? O periodos donde hace más calor o menos calor en ciertos sectores. Por el momento no se han encontrado grandes desafíos ahí para la región metropolitana, ¿cierto? Pero obviamente falta bastante más análisis. Y con respecto al uso de suelo, sí es donde más se ha trabajado, como poder caracterizar que dependiendo del uso de suelo, ¿cierto?, las características que se están dando en el sector, junto con la información demográfica para poder ver densidades de actividades. ¿Sí? Densidades de actividades. No sé cómo vamos, Noelia, en la cantidad más del 20... Está silenciada, Noé. Sí, gracias. Vamos con 20 respuestas. Perfecto, ya tenemos el 50%. La infraestructura, entonces, en este caso, es el más relevante de caracterizar, es un resultado muy bueno, es el más importante para caracterizar, y el uso de suelos pareciera ser no tener una gran importancia, ¿cierto? No tener una gran importancia. Voy a pasar a la siguiente por si ves algún aporte o algo. ¿Algún comentario? Bueno, tenemos un par de... Concentración de la demanda. Claro, la comunicación. Sí, comunicación. Esa también es sí. Bien, pasemos entonces con lo último que nos queda, Noelia.
Ok. Para finalizar, entonces, nos queda ya el último pregunta, que es para cada uno de ustedes, ¿qué importancia le dan a cada grupo, ¿cierto? De indicadores o de información, ¿cierto? Para poder ver dónde hay que orientarse, ¿cierto? Para proveer información a través de la Cámara de Comercio a todos sus afiliados y ver si es que esto realmente cumple con las expectativas que uno busca, ¿no? Entonces, acá la idea es poder ir viendo los indicadores de servicio y entrega se están llevando, obviamente, o no obviamente, pero se están llevando la nota más alta como el grupo de indicadores más relevantes. Yo también voy a votar. Bien. Bien, pues, con esto... Es que mientras siguen algunos participantes votando, porque se sigue moviendo, hay una pregunta de Cindy Arellano, que quizás es importante que podamos responder. Dice, hola, ¿cuál es la fuente de información de las comunas? Aquí no entiendo mucho, pero pregunta cuál es la mejor plataforma para de qué manera enfrentamos la logística. Si Cindy nos puede escribir a qué se refiere como con la segunda parte, y la primera creo que podríamos comentar cuál es la fuente de información que estamos utilizando, cuáles son las fuentes de información. Bueno, va a ir dependiendo de lo que he ido exponiendo, cuáles son las principales fuentes de información, pero de lo que tiene que ver con la caracterización del entorno, es completamente toda la información que está ahí es pública. Es pública, ¿cierto? Y se tiene acceso a ella. Y a través de nuestra plataforma es posible procesarla, analizarla y incorporarla para poder establecer sus relaciones con las características de operación del sistema y de cada una de las empresas que participa en este sistema. Entonces, esa es una fuente de información pública, ¿cierto? Y validada, ¿cierto? Del sector público. Otro grupo de información proviene obviamente desde las empresas, ¿sí? Que participan con nosotros y colaboran en este y en otros proyectos, que lo que permite es contar con una masa de información relevante que haga que los indicadores que se establecen tengan un cierto sentido, ¿no? Ahora, obviamente representar todas las actividades o las cadenas logísticas que existen dentro de una ciudad es prácticamente imposible, pero sí el volumen va a tender a establecer cierta confiabilidad en la información que se está entregando. Y la segunda información, ¿cuál es la mejor plataforma para enfrentar y de qué manera enfrentamos la logística? Ahí yo creo que voy a darle paso a Julio, pero desde mi perspectiva, yo creo que aquellas plataformas orientadas como esta, que están orientadas hacia proveer información de las operaciones y a futuro poder establecer tendencias de lo que está sucediendo, ¿cierto? Con indicadores de gestión que me permitan ir tomando decisiones e ir midiendo o evaluando las políticas que estoy realizando, ¿cierto? Las medidas que estoy realizando, yo creo que son las plataformas que hoy en día se realizan. Desde mi experiencia, yo no conozco una plataforma que entregue la información que estamos entregando nosotros. En este caso vendría siendo única y por eso la hemos ido replicando en distintas ciudades por ahora de Latinoamérica. No conozco otra que se apunte o que orientada a lo mismo que estamos viendo en nosotros.
Muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron votando, entregándonos sus preferencias, comentarios. Es muy importante, como lo hemos nombrado constantemente durante el taller, la colaboración para este tipo de análisis e información. Voy a dejar de Yo por el momento entonces les agradezco, fue un gusto haber podido presentarles este trabajo y desarrollo que es parte de todo lo que hemos hecho a través de nuestra plataforma, y con esto me despido y dejo paso entonces a Julio Villalobos, ¿cierto? Para la reflexión y el cierre de este seminario. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, no sé si se escucha, muchas gracias Andrés, Noelia, y a todos los que participaron. Yo para terminar, por favor, si se ve la presentación, si me pueden avisar. Sí, se ve. Perfecto. ¿Qué es lo que se espera de este observatorio? Ya insisto, muchos de ustedes ya están participando y compartiendo información. Tal como acabamos de ver ahora, la etapa que viene es capturar, levantar esta información y empezar a hacer ya análisis de los que ustedes han priorizado y tener resultados de este tipo. Esto es lo que la Cámara quiere empezar a disponibilizar. Nosotros estamos iniciando un trabajo de despliegue colaborativo, y por lo tanto esto es un camino que hay que ir enriqueciendo, profundizando y generando los análisis agregados que para todos ustedes les interesen. Entonces se busca hacer benchmark de servicios logísticos en la ciudad de Santiago u otras, hacer reportes pre y post cyber u otros eventos en términos de la distribución del comercio electrónico, monitorear los KPI operativos de niveles de servicio, de sustentabilidad y del entorno, que nos permitan avanzar en esto, y otros a definir. Las compañías que participan de estos procesos, generalmente nosotros trabajamos con más de 50 compañías, muchas grandes, medianas, pequeñas, también de todo tipo, establecen compromisos de confidencialidad con el Centro de Transporte y Logística de la UNAVI y la Cámara de Comercio de Santiago sobre el uso de la información particular, y no hay información muy sensible, cada uno comparte hasta donde quiere compartir. La más básica, sin lugar a dudas, es el movimiento de los vehículos para poder hacer los análisis que estamos presentando, y esta información siempre se maneja de forma absolutamente agregada, no hay identificación, salvo, como Andrés presentó algunas empresas que de forma anonimizada quieren hacer análisis un poco más sensible o sofisticado de sus operaciones. Entonces, a partir de esta plataforma Conciencia Logística se desarrolla este observatorio de comercio electrónico. Las empresas validan, que es lo que acabamos de hacer hoy, los indicadores y los análisis que se van requiriendo, se van a empezar a generar reportes y visualizaciones y hacer desarrollos para monitorear. ¿Qué tipo de resultados más o menos se van a obtener? Ya les dije, los datos son absolutamente agregados. Ustedes en todo lo que vieron no podrán jamás identificar ninguna empresa en particular, sino que cada uno obtiene sus análisis individuales más el agregado de todo el sistema, ¿no es cierto? KPI operativos, niveles de servicio y también los de entorno y sustentabilidad. Van a ver link y reporte en la web. Se podrán desarrollar al alero de este observatorio informes específicos. Bueno, y cada cierto tiempo todas las empresas que participan en el Comité de Comercio Electrónico habrán presentaciones y análisis que puedan ser de utilidad de ustedes. Yo para terminar, agradecer una vez más, transmitir el siguiente mensaje. Con esto estamos ingresando como sector, como sistema, a un análisis en base a Big Data para avanzar hacia la inteligencia artificial, para avanzar hacia tomas de decisiones automatizadas, a partir de capturar la complejidad del transporte de carga en la ciudad. Lo que ustedes han visto, la verdad es que no existe prácticamente en ninguna ciudad de Latinoamérica. Nosotros estamos levantando este tipo de observatorio en otras ciudades con muy pocos datos, pero el tipo de análisis y la profundidad con la que ustedes podrán acceder a esta información y ocuparla para sus propios análisis, la verdad es que no existe. Y por eso es tan importante avanzar en el desarrollo de este observatorio, porque así vamos a poder reaccionar mucho más rápido.
vendrán nuevas pandemias, vendrán nuevos confinamientos y ya tenemos supuestos de velocidades, ya tenemos zonas en la ciudad que se comportan de una manera o de otra. Lo que está implícito acá, y que puede ser muy potente para cada uno de ustedes, es que la ciudad no es la misma. Hoy se tarifica y se distribuye y se cobra por distribución en la ciudad de manera homogénea, y la ciudad no es homogénea en su comportamiento. Hay zonas que son mucho más complejas de distribuir, con muchas más tasas de rechazo, y esas zonas hoy día se cobra lo mismo que en otras zonas en donde es mucho más fácil. Ya estamos en condiciones de avanzar a través del uso de la Big Data a análisis mucho más sofisticados que nos permitan dar servicios más sofisticados y también poder, por ejemplo, tarificar de forma segmentada por zonas, ¿no es cierto? ¿Qué desafíos tenemos? Un escalamiento a flotas, podemos analizar cadenas particulares. Y si bien muchos de ustedes, y en nuestra primera mirada también, los datos del entorno no son tan relevantes, la verdad es que cuando avancemos en un análisis sofisticado de la información, las correlaciones sí que van a ser relevantes. ¿Qué pasa los días que llueve en relación a la tasa de rechazo? Como para anticiparnos. ¿Qué pasa los días que hay movimientos sociales? ¿Qué pasa cuando crece el PIB y se espera que crezca el PIB? ¿En qué zonas de la ciudad con mayor o menor concentración de edificios o de algún tipo de actividad comercial, dependiendo de la cadena que cada uno de ustedes atienda, vamos a tener qué tipo de comportamiento y así poder anticiparnos? ¿Ah? Los impactos ambientales de forma creciente van a ser requeridos y la infraestructura, la accidentabilidad, bueno, y todo tipo de sensores que seamos capaces de sumar a esto. ¿En qué estamos? En una comprensión integral y de forma dinámica de este fenómeno de movimiento de carga y es adaptable a cada realidad, a cada cadena y a cada territorio. Así que yo agradecer, este es un espacio colaborativo abierto, vamos a seguir con los resultados de hoy, vamos a tener actividades futuras para ir presentando estos análisis y a todos y cada uno de ustedes que quieran participar e incorporar su información, este espacio está abierto. A cambio de la información que cada una de las empresas nos ha compartido, lo que nosotros entregamos, lo que el observatorio entrega de vuelta es un reporte con su caracterización particular, exclusivo para ustedes y la única forma en que se utiliza su información es de forma agregada y anonimizada para estos mega análisis. Y así cada uno de ustedes podrá analizar su realidad con el sistema y buscar a través del análisis, de las estimaciones y de las simulaciones eh, información que sea valiosa para anticiparse y para reaccionar mucho más fácil a esto. Así que yo no sé si alguien más quiere mencionar algo, Andrés, pero yo con esto doy por terminado el taller. Agradezco la participación de todos quienes han participado y colaborado. Y bueno, y nos seguimos viendo en las actividades que continúen a partir de lo aquí desarrollado. ¿Mm? Por mi Eso. parte, solo agradecer y despedirme y agradecer la participación de todos y que tengan un buen fin de semana adelantado para todos. Hasta luego. Chao.